Hay un montón de publicaciones, la verdad es que no se cansa uno de encontrarlas porque todas aportan muy buena información, cosas que no se habían investigado o que se sabían, pero no con certeza en relación a este proyecto que realizaron 60 periodistas de todo el mundo en 25 medios de comunicación en diferentes países para señalar lo que está pasando en México. The Cartel Project. En la revista Proceso hay 3 artículos de Matthew Turlier que hablan sobre las drogas sintéticas. Voy a compartirlos todos. Este primero que le puso por título Drogas sintéticas, la receta exitosa de los cocineros mexicanos en Europa. La presencia de mexicanos en laboratorios clandestinos de drogas en Europa se ha hecho cada vez más extensiva, pues aseguran tienen fama de ser los mejores cocineros. Fíjense nada más todo lo que desconocíamos. El 10 de mayo de 2019, durante un control de rutina en el puerto de Moerdijk, una ciudad de 36,000 habitantes ubicada en las afueras del puerto internacional de Rotterdam, la policía holandesa tuvo una sorpresa mayúscula. Al interior de un barco de 85 metros de largo llamado Arcianco, encontraron un laboratorio clandestino equipado para fabricar cientos de kilos de metanfetaminas. Sí, escucharon bien, en un barco. Aparte de los 300 litros de aceite de metanfetamina que encontraron en el laboratorio flotante, los uniformados detuvieron al capitán, un hombre de 65 años, y a 3 mexicanos de entre 23 y 37 años, los hermanos Iván y Víctor Villarreal Jiménez de Durango y Candelario Valenzuela León de Sinaloa, quienes fueron condenados a 4 años de cárcel en marzo de 2020 por complicidad en la posesión y producción de metanfetamina en cristales. Quiero decirles que las leyes europeas en relación a la droga tienen penas que comparadas con las mexicanas son muy bajitas. 4 años por algo así. En México le habrían caído a una persona que hace esto pues muchos más años, no 4 definitivamente. Continúo. De hecho, los agentes no pudieron continuar su indagación en el laboratorio, pues al poco tiempo de ingresar en el barco, un policía activó sin querer una bomba que hundió la embarcación. O sea, bueno. Si bien consideró que los 3 mexicanos no eran los grandes jefes del laboratorio, el juez determinó que viajaron a Países Bajos en octubre de 2018. Construyeron el laboratorio en el barco, documentaron toda la etapa de la instalación en sus teléfonos y durante 10 semanas produjeron la droga sintética porque en México existe un saber hacer específico para procesar metanfetaminas. En México existe un saber hacer específico para procesar metanfetaminas. En sus perfiles de redes sociales se puede ver que los mexicanos detenidos en el barco laboratorio, así le llamó la prensa local, tienen vínculos con personas que posan en fotografías con armas largas o con pistolas con chapas de oro y diamantes, pero también de avionetas o de tigres. La presencia de químicos mexicanos en un laboratorio clandestino en una pequeña ciudad de Holanda no es un caso aislado. Todavía el pasado 30 de noviembre, 2 connacionales fueron detenidos en un laboratorio ubicado en la localidad de Wetsdorp, un pueblo de 2,000 habitantes en el sur de Países Bajos, cerca de la frontera con Bélgica. Bélgica es uno de los mercados más grandes para la distribución a partir de este país de éxtasis. Es impresionante lo que se vende allá. La lista es larga, continúa la publicación. El 26 de febrero de 2019, la policía encontró un laboratorio cargado de metanfetaminas por un valor de 80 millones de euros en Waterningen, en Países Bajos, con 3 mexicanos. Uno de ellos proveniente de Sinaloa, que aseveró que trabajó en el laboratorio bajo amenazas y que es víctima de tráfico de personas. La justicia descartó ese argumento. Los mexicanos usaban celulares encriptados y emitió condena de 6 años de cárcel contra los connacionales.
Una investigación del Proyecto Cártel, esta investigación global en la que participan 60 periodistas de 25 medios en 18 países, entre ellos Proceso y coordinada por Forbidden Stories, muestra que desde 2019 las autoridades de Países Bajos y Bélgica desmantelaron 48 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, y que en algunos de estos operativos encontraron entre los químicos presentes a cocineros mexicanos. Los químicos mexicanos tienen conocimientos muy valiosos para los grupos criminales europeos. Además del método tradicional de producción de metanfetamina que usa efedrina y pseudoefedrina, productos muy vigilados a nivel internacional, los mexicanos saben fabricar esta droga con productos químicos no prohibidos ni regulados en un método conocido como P2P. Aparte, su producto tiene altos niveles de potencia y de pureza, como la que fabrica Walter White en la serie Breaking Bad, señala Laurent Laniel, analista del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías. Hasta la fecha, 19 connacionales han sido arrestados. Todos han guardado silencio, negado las acusaciones o declarado que desconocían que producían drogas. Un alto funcionario de la Cancillería mexicana no cree esos argumentos. Cocinar metanfetaminas y varias drogas sintéticas no es fácil. Necesitas un grado de especialización porque las sustancias que manejan son muy tóxicas y pueden causar hasta la muerte. Entonces, esto de que a mí me secuestraron y me obligaron a cocinar es mentira. O es mentira en gran parte porque incluso si los hubieran secuestrado, el proceso de enseñanza para fabricar metanfetamina no se da en 10 minutos, dice. De los 19 connacionales arrestados, 13 fueron detenidos en Países Bajos, señala Andy Crack, el titular de la División Nacional de Investigación Criminal de ese país, quien encabezó las indagaciones para entender la razón detrás de la llegada de tantos mexicanos en los círculos de producción de metanfetaminas. En entrevista dice que los cocineros son reclutados a través de brokers que trabajan en organizaciones holandesas. Llegan en general a España y viajan a Europa con visa de turistas. Laniel, por su parte, explica que las organizaciones europeas son estructuras aquí hay un pleonasmo, no es mío, es de la publicación, son estructuras muy estructuradas y poderosas, que cuentan con el material y la infraestructura de abastecimiento de precursores químicos de China o la India. Por ello, reclutan a los cocineros mexicanos como freelance. Hasta el momento, las organizaciones criminales mexicanas participan de manera muy marginal, pero creciente, en el mercado europeo de las drogas sintéticas. Dicha participación se limita a menudo a la venta de drogas por internet, que son enviados por servicios de paquetería. Algunos intentan operaciones más riesgosas. En marzo pasado, por ejemplo, las autoridades españolas decomisaron en el puerto de Valencia un cargamento de 752 kilos de metanfetaminas puras provenientes de México, escondidas en enormes bloques de mármol de 25 toneladas. En su informe 2020, la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen advirtió que existen señales según las cuales la manufactura de metanfetamina en Países Bajos y Bélgica, en parte con la ayuda de especialistas mexicanos, se basa de mercancía creciente en el uso de precursores químicos no regulados. En entrevistas separadas, altos funcionarios de la DEA y de Europol sostienen que el volumen de metanfetamina fabricada en Países Bajos y Bélgica rebasa por mucho la cantidad de esta droga que se consume en el viejo continente. Por ello, las agencias policíacas estiman que la mayor parte de la producción está destinada a los mercados de Asia y de Oceanía. Un gramo de metanfetamina cuesta hasta $500 en Japón o en Australia. ¿Escucharon bien? Un gramo de metanfetamina cuesta hasta $500 en Japón o en Australia. Y los grupos criminales están instalados ahí por las ventajas logísticas que ofrecen los grandes puertos holandeses y belgas. El puerto de Rotterdam es el puerto más importante del mundo. Para acabar pronto.
Apenas el pasado 29 de mayo circuló un memorando interno en Europol, la Asociación de Policías Europeas, el cual planteó que presuntos mexicanos están involucrados en la distribución y la fabricación de metanfetamina en la Unión Europea, probablemente en colaboración con organizaciones del crimen organizado de Países Bajos y Bélgica. Resulta a menudo poco claro si estos sospechosos están vinculados con organizaciones del crimen organizado en México o si operan de manera independiente para las organizaciones criminales basadas en Europa. Hemos detenido a mexicanos en laboratorios de metanfetaminas de Países Bajos, pero no podemos probar su vínculo con cárteles. No obstante, de la DEA hemos sabido que miembros prominentes de cárteles han viajado a Países Bajos. No sabemos por qué, pero es evidente que vinieron por negocios, dice Harry Liucu, director de delitos graves y crimen organizados de la Europol. El hombre señala en entrevista que desde finales de los años 90, los mexicanos han estado en algunas zonas y han estado involucrados en cierto tipo de delitos, principalmente tráfico de drogas. Pero podemos decir con seguridad que en los últimos 3 o 4 años su presencia ha sido más visible en Europa. Un experimentado agente de la DEA que estuvo adscrito a oficinas de la agencia europea resalta que la presencia de los cárteles mexicanos en Europa es real y es mayor que nunca, mayor a la de cualquier organización criminal de América Latina. El pasado 2 de julio, diversas policías europeas realizaron uno de los mayores operativos de su historia reciente que desembocó en la detención de más de 800 personas, la destrucción de 19 laboratorios y el decomiso de 8 toneladas de cocaína, 1,5 toneladas de metanfetaminas, 20 millones de euros en efectivo, una docena de rifles y 25 autos. El operativo resultó posible gracias a una falla en el servicio de EncroChat, una empresa que provee celulares anónimos y comunican de manera encriptada y que utilizaban cientos de miembros de redes criminales en Europa para comunicarse entre sí. Cada teléfono era vendido por 1,000 euros, cerca de 24,000 pesos, y funcionaban con un plan semestral de 1,500 euros, que aseguraba el anonimato y una asistencia técnica las 24 horas del día, 7 días a la semana, hasta el cierre del servicio en junio pasado. Uno de los miles de documentos internos de agencias estadounidenses publicados en la filtración llamada Blue Leaks sugiere que integrantes del cártel de Sinaloa utilizaban EncroChat. De acuerdo con este documento, un reporte de inteligencia elaborado en febrero del año 2020 por el FBI, hasta octubre de 2019, los líderes destacados del cártel de Sinaloa utilizaban una plataforma de comunicación encriptada altamente sofisticada, EncroChat, para comunicarse y facilitar sus actividades criminales. El documento reportado por Vice en julio pasado indicó que otro grupo mexicano vinculado con el cártel de Sinaloa estaba adquiriendo sus teléfonos en EncroChat a través de contactos en Europa para comunicarse con los integrantes del grupo y un socio en Canadá. Este grupo fue responsable de traficar precursores químicos y fentanilo de China y la India hacia Estados Unidos. A veces sabemos por EncroChat que hay mexicanos involucrados, señala Andy Crack, el jefe de los servicios de inteligencia holandeses. Según él, las redes criminales que usan a los cocineros mexicanos siguen activas, ya que muchos de sus integrantes nunca se comunicaron por la plataforma de telefonía. Aparte, una fuente en Europol comentó a un periodista de Forbidden Stories que, si bien un centenar de mexicanos aparecen entre los millones de mensajes encriptados, EncroChat no era muy popular en los grupos criminales mexicanos, los cuales utilizan otros servicios de comunicación segura. Aparte de China y la India, el viejo continente también ha sido plataforma de envío de productos químicos a los grupos criminales mexicanos. Entre 2006 y 2008, 3 empresas farmacéuticas de Bélgica llamadas Esterop Overseas y Andacon vendieron grandes cantidades de efedrina a Ezio Figueroa Vázquez, un hombre señalado por el gobierno de Estados Unidos como integrante del cártel de Sinaloa, detenido en México en el año 2011.
En 2018, tras un juicio de 9 años, la justicia belga exoneró a los ejecutivos de las empresas y el mexicano, alegando que no contaba con evidencias suficientes para determinar una condena. La policía belga nunca investigó una información proveniente de la oficina de la DEA basada en Newark, en el estado de Delaware, una de las jurisdicciones más opacas del planeta, según la cual Figueroa Vázquez estaba detrás de una red de sociedades de papel que iban a recibir los cargamentos de efedrina. Su hijo, Hacén Eduardo Figueroa Gómez, estaría en Dubái, donde se dedicaría a conseguir y traficar toneladas de precursores químicos desde África y Europa hacia México, donde los vendería a los cárteles para producir metanfetaminas, de acuerdo con un informe de 4 Ford ADS reportado por el medio mexicano El Universal en junio de 2018. Entre la red de sociedades de papel que controla el globo, el hombre tiene por lo menos una empresa en Panamá llamada Distribuidora Life S.A., la cual estuvo incorporada por el despacho Coronel Lau y Asociados, el mismo que creó entidades para Lucía Tussard Romo y Jalal Amen Waquet Atún, 2 presuntos lavadores de dinero del cártel de Sinaloa. Y no solo eso, apenas el pasado 12 de agosto, las aduanas y la Secretaría de Marina decomisaron un cargamento de 220 kilos de precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo, el célebre opiáceo sintético, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicho cargamento había llegado en un vuelo proveniente de España. El agente de la DEA entrevistado ofrece 2 hipótesis sobre este hallazgo. Como China y la India están empezando a regular el comercio de precursores, las organizaciones criminales podrían estar desviando la ruta de los precursores a Europa para surtirse. La teoría es que esta nueva estrategia está diseñada para abrirse las puertas del negocio de cocaína en Europa. Este es uno de los 3 textos que están publicados en proceso en relación a The Project Cartel, de Cartel Project, que está publicando en muchos medios. Vean los de proceso. Hay también muchos otros que se están difundiendo en medios internacionales y todos están muy interesantes. Yo voy a seguir compartiendo aquí los que me encuentre. Este está muy interesante. Hay otro que habla justamente de cómo se vende y cómo se comercializa el fentanilo, cómo incluso los chinos participan y tienen compradas las aduanas a los agentes aduanales en México. Está muy interesante, también se los voy a compartir. Ahí les dejo compas. Saludos.